Bueno, vamos a hablar brevemente del desarrollo de las artes en Argentina. Si bien el título es El sistema de las artes en América Latina en la primera modernidad, Argentina de 1810 al centenario, estamos tratando de hacer una síntesis sobre el desarrollo de las artes y las imágenes en relación a la producción, circulación y consumo, de alguna manera, en función del surgimiento de estas instituciones modernas. Podemos hablar de ese proceso incipiente, entonces, de producción artística en pintura, en escultura y en grabado en particular, donde se da en el territorio rioplatense la presencia de artistas extranjeros que provienen o bien de ese legado de las expediciones científicas, como también de marinos que con el oficio de documentar, de relevar, pasan un tiempo en el territorio rioplatense. Algunos se extienden hasta la zona de Cuyo y otros están migrando por diferentes países de Sudamérica. También hay artistas extranjeros que se radican en nuestro país y van a ser los primeros maestros en la formación de la Academia de Dibujo, primero la Escuela de Dibujo creada por Manuel Belgrano, luego la Academia de Dibujo hacia 1821 que forma el padre Castañeda y que va a ser la primera cátedra de dibujo de la UBA. Los temas que prevalecen van a tener que ver con el registro y el relevamiento de los tipos humanos y sociales y van a empezar a confeccionar álbumes y pinturas de usos y costumbres. También se desarrolla el retrato como un género que marca y genera la distinción, creando un panteón de héroes revolucionarios y un panteón burgués, esto es, las imágenes de las clases acomodadas que van a empezar a hacer estos encargos en la pintura. También es importante la presencia de la producción de litografías, por lo cual se establece una litografía del Estado de Gregorio de Ibarra y una litografía de la firma Bacle que con Andrea Maquer y Oslo, Andrea Maquer es su mujer y Oslo, su socio, van a reproducir imágenes de otros artistas criollos y extranjeros, como también su propia producción. Esto es álbumes de costumbres que circulan en Buenos Aires, en Sudamérica y en Europa, y además prensa satírica. También tempranamente se intentan componer una exhibición de obras europeas para conformar una incipiente colección de arte, pero esto no tiene demasiada trascendencia. Bueno, acá tenemos el primer símbolo, ícono, como ustedes quieran llamarlo, de la Revolución de Mayo, que es la pirámide que en la Plaza de la Victoria se erige en 1811, construida por Francisco Cañete. Esta pirámide va a ser trasladada en determinados momentos del siglo XIX y remata la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es la patrona de Buenos Aires. Bueno, la vamos a encontrar como un leitmotiv en la mayoría de las pinturas y grabados, como luego de los daguerrotipos y fotografías. Emerick Vidal es uno de los marinos ingleses que pasa un tiempo entre la década del 10 y el 20 en Buenos Aires, registrando diferentes escenas de las actividades de la gente del pueblo, como también de las vistas de Buenos Aires. Acá tenemos la vista del Cabildo desde la Recoba, en general son acuarelas y también va a ser en litografía el álbum sobre los usos y costumbres en Buenos Aires y Montevideo. Acá una vista desde la Plaza de Toros, ¿no?, en la zona de
del puerto, por lo cual se ve la ciudad, y también esto va a tener una geograficidad similar en Montevideo. El mercado, es decir, Emergencia Social nos brinda un recorrido de las relaciones interpersonales que se producen en esa Buenos Aires llamada colonial todavía, pero que atraviesa este proceso revolucionario y usa el espacio público para los intercambios económicos, pero también sociales. Los diferentes tipos de soldados, ¿no? La importancia de la campaña, cómo se ve el escenario de la horizontalidad de la Pampa. César Hipólito Bacle con los peinetones dentro de la serie de las extravagancias, que satiriza, hiperbolizando los miriñaques y peinetones de las mujeres que provocan la comicidad. Aquí tenemos en esta serie de extravagancias, el número 1, litografías coloreadas, donde se ven estos sucesos extraordinarios por la moda femenina. Lo mismo en este caso con una tipología de las tareas de los diferentes trabajos y los ropajes. Carlos Enrique Pellegrini llega a Buenos Aires desde Francia, contratado por Rivadavia para realizar diferentes actividades vinculadas a las mejoras hidráulicas de la ciudad, teniendo su formación de ingeniero. Sin embargo, cuando llega no hay dinero para llevar a cabo las obras y él instala entonces un taller en Buenos Aires donde va a retratar a todo este patriciado con un sistema casi de serial, digamos, con un sistema productivo de trabajo prácticamente en serie, y además va a pintar lo que se llama en ese momento las vistas de la ciudad, pero que bueno, es la constitución del paisaje urbano, con una precisión en el dibujo arquitectónico y en el dibujo técnico, nos muestra vistas de planos generales y panorámicas sobre el Cabildo, la Plaza de la Victoria, la Recoba y otros escenarios porteños. Acá tenemos algunos ejemplos de la retratística con Philippe Goulou, que va a ser este pintor de origen suizo que se radica hacia 1816 y va a ser maestro de dibujo en la escuela que fundara el padre Castañeda, formando artistas criollos como Carlos Morel. La retratística tiene la convención del retrato clásico a lo Ingres en ese momento, y está destinado, digamos, con diferentes formatos y diferentes marcos a esas familias pudientes de Buenos Aires. Bueno, acá nuevamente Pellegrini con una vista de la catedral desde una toma elevada que se ve, digamos, con una amplia profundidad, el pasaje, digamos, de la Plaza de la Victoria hacia el puerto de Buenos Aires, y una vista de la catedral donde además se muestra la tipología arquitectónica que adopta un templo católico siguiendo la moda francesa como la Madeleine de París, es decir, toma una tipología neoclásica. Carlos Enrique Pellegrini, con vistas y costumbres, el matadero como un espacio fundamentalmente de trabajo para el procesamiento de las carnes, y además una instancia de juego que podemos apreciar en estas imágenes. También las fiestas mayas, es decir, él cuando aborda los usos y costumbres lo va a hacer también en planos generales, en panorámicas, con cantidad de gente realizando actividades de ocio y alguna referencia o del paisaje natural o del paisaje urbano. Litografías coloreadas porque luego van a reproducirse en álbumes
Cuando empieza a reorganizarse en facciones y se desarrollan básicamente las luchas intestinas entre unitarios y federales, ustedes recordarán que hay una etapa en la que Buenos Aires va a estar gobernada por Rosas, y esto tiene que ver con un proceso de dos gobiernos entre la década del 30 y del 50, y en ese contexto las artes plásticas, las artes visuales, las imágenes en general, se van a usar fundamentalmente, digamos, tal vez no haya un concepto de bellas artes, sino hay un concepto más claro de una cultura visual que se usa para hacer propaganda del gobierno, para marcar la distinción, para generar una conciencia, para la construcción de un ideario. Y esto también se da a través de la literatura, una literatura que está influenciada por el romanticismo, como también de las fiestas públicas y las fiestas oficiales. La tradición festiva generada a partir de la Revolución de Mayo se da justamente con esta celebración de fiestas mayas que vimos en las imágenes de Pellegrini. Son expresiones de un arte efímero y simbólico, y en este contexto del gobierno de Rosas lo que tenemos es la presencia también de otros artistas extranjeros, como Cayetano Descalzi, que va a ser un poco el pintor de la retratística de Rosas, Raimundo Bonvoisin, un pintor francés de formación romántica académica, que va a pasar por Buenos Aires, luego por Cuyo, invitado por Sarmiento para que forme la Escuela Cuyana de Artes, y luego se va a trasladar a Chile, donde va a tener un amplio desarrollo como maestro y como pintor. Y además, Mauricio Rugendas, un pintor alemán que viene de la expedición de Humboldt como pintor que relevó toda la fauna, la flora, las vistas de una naturaleza exuberante o árida, según haya estado en Brasil o en Chile, y que desde Chile atraviesa la cordillera de los Andes y se dirige a Buenos Aires, un poco con ese sentido de los románticos, de el gusto por lo exótico, el gusto, nosotros pasaríamos a ser los exóticos, o el mundo de Buenos Aires de ese momento y del territorio argentino es para la mirada de los artistas extranjeros un mundo exótico, romántico, y entonces su visión naturalista se va también mezclando o mestizando con esta tendencia romántica exotizante. También se da la actuación profesional de los primeros artistas locales, como Fernando García del Molino y Carlos Morel. Bueno, aquí el retrato de alguna manera oficial, porque va a ser el más reproducido en la época, de Descalzi, donde Descalzi, de formación académica, tiene elementos románticos en el uso de la luz, en el uso de la profundidad dada por el fondo neutro, y trata de exaltar las virtudes de un político, de un comandante, en este caso, a través de un gesto de cierto hieratismo y dando precisión a los elementos que componen el ornamento de su vestidura. También Descalzi es autor de este Boudoir Federal, que es una obra interesante, digamos, en el reencuadre del motivo de los interiores femeninos que se producen desde el rococó, pasando por el romanticismo, donde vemos además una serie de datos. La descripción de la imagen nos permite ver un poco las usanzas y el uso de los objetos y de las imágenes en la época, cuando decimos, bueno, el uso de la imagen de manera didáctica, pedagógica,
moralizante y además propagandística, ese interior tiene un retrato, una reproducción del retrato de Cayetano Descalzi, de Rosas. Además, hay objetos suntuosos producidos en las manufacturas argentinas, como la platería en ese mate, y importados, como pueden ser estos objetos de porcelana. Pero además, lo más significativo que marca como cierta componente como para pensar algún tipo de narración política, son los dos los dos colores que se presentan en la vestimenta, ¿no? El ropaje que se saca o el que se va a poner, el rojo punzó, característico de la cultura del rosismo, y el celeste, característico de la cultura del patriciado y de los unitarios. Entonces hay como una especie de doble registro y doble lectura entre lo íntimo y lo que va a ser la imagen pública. Carlos Morel, como habíamos dicho, uno de los primeros artistas criollos, se va a dedicar a las litografías de usos y costumbres, como también a la pintura. Va a trabajar haciendo algunas imágenes para el gobierno de Rosas, va a estar identificado con el gobierno, y dentro del repertorio de usos y costumbres, en litografías coloreadas en blanco y negro, va justamente a pasar revista a todos los oficios, a los diferentes tipos sociales, a la campaña, a esta idea de la familia del gaucho como una unidad familiar, ¿no? No va a ser el gaucho en ese momento, sí, está constituyéndose como el tipo clave o la figura clave del imaginario de la argentinidad, y es un gaucho apacible que, bueno, en determinado momento se tiene que alistar en el ejército, y muchos años más tarde, en el 72, va a aparecer la consolidación del mito del gaucho con el Martín Fierro y las variables de ese gaucho. En el caso de Morel es interesante porque hay como un desarrollo de un estilo personal y además una mirada local que difiere de la mirada extranjera, ¿no? Es mucho menos exótico, es más concreto su punto de vista. También en esa instancia de trabajar eh, dentro del gobierno de Rosas, aparecen algunas pinturas de batalla, como el combate de caballería en la época de Rosas, que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y donde se ve bueno, un gran caos con esfuerzos atiborrados, esta situación de batalla. En la historiografía clásica se planteaba que Morel era el romántico boyesco argentino, pero bueno, más allá de las homologaciones, hay un componente realista romántico en Morel, como en los artistas de esta época. Hablando de esto, justamente Montvoisin, este artista francés formado en Francia, en la École, dentro de la academia, pero en contacto con el romanticismo, justamente va a trasladar su visión exotizante, va a ver, digamos, a los tipos humanos y sociales locales como figuras exóticas, como una otredad, y esto se comprueba en este soldado de Rosas, en las patillas, en el clima general que deriva de las poses, en la coloración de la piel, ¿no? Como aparece en algunos artículos, bueno, uno de Roberto Amigo habla de beduinos en la pampa, porque parece que se tratara más de ese mundo árabe que había sido retratado por los románticos franceses, que esa convención ya instalada, digamos, en su mirada como extranjero de lo que puede observar y lo que idealiza al producir una imagen, ¿no? En la porteña en el templo, sin embargo, es mucho más contenido, la mujer está tratada más desde un principio clásico, y un poco se puede observar
el tipo de austeridad de los templos porteños, como también la no austeridad en el acompañamiento de la servidumbre negra. La negritud, como ustedes van a ver, aparece en esta primera mitad del siglo XIX y después se pierde, ¿no? Pareciera que no existen más negros en el Río de la Plata. Bueno, ese es un tema que la literatura lo aborda y que los estudios sobre descendientes afro está trabajando. Rugendas habíamos dicho que, bueno, del tratamiento de la naturaleza y de los primeros paisajes románticos en el territorio sudamericano, tiene además una serie sobre el rapto de la cautiva que está elaborado a partir de la literatura que él empieza, que circula en la época y que se da a partir de este primer poema extenso de Esteban Echeverría, donde es el punto, donde se marca el punto de inflexión y el desarrollo de un imaginario de civilización y barbarie. Rugendas también retrata a Mariquita Sánchez de Thompson en un retrato de inspiración romántica. En esa misma época se introduce el daguerrotipo para tener en cuenta que empiezan los fotógrafos a competir con los pintores de retratos. Otro retrato muy significativo para la historia del arte argentino es el de Manuelita Rosas, realizado por Trinidad Pueyrredón a partir de que obtiene, gana una licitación para desarrollarlo y con una serie de instrucciones llega a esta obra de un gran acabado en términos técnicos, en términos de textura, de un clasicismo con componentes también hispanos, que un poco es este romanticismo dentro del rosismo tiene que ver también con cierta apreciación entre lo francés y lo hispano, que va a ser como una dicotomía permanente en todo el siglo XIX. La ruptura con España y la apreciación por cuestiones estético-ideológicas respecto de Francia y, como se dice, económicas respecto de Inglaterra. Sin embargo, la tradición hispanista se va a mantener y va a ser una disputa que llega hasta el centenario de la Revolución de Mayo, donde las corrientes hispanistas intentan imponerse frente a las corrientes francesas, tanto en la literatura como en la pintura. También Pueyrredón va a pintar Un alto en el campo, donde la naturaleza, el paisaje campestre sirve de escenario para las costumbres de viaje, de contacto, de intercambios entre la ciudad y justamente entre ciudad y ciudad, o entre pueblo y pueblo, entre la ciudad y el pueblo. Palier, otro artista extranjero que se radica un tiempo, ya estamos en la década del 60, va a hacer un repertorio de costumbres picarescas y con, bueno, un tratamiento plástico más devenido de los aprendizajes académicos, con más tratamiento en la superficie. En el fondo nos plantea esta serie vinculada al idilio criollo que habla de, bueno, estos momentos de distensión y nuevamente la apuesta a las relaciones sociales y la familia en un tono ciertamente picaresco. Este periodo en el que se inscribe la obra de Pueyrredón, la obra de Palier, como también vamos a ver la de Blanes, tiene que ver con, en el ordenamiento de la historia política cultural, con el proceso de organización nacional, como se llama a partir de la caída de Rosas, la batalla de Caseros y lo que va a ser el gobierno de Urquiza. Pero bueno, en contemporáneo un poco a este proceso político-económico que va desde esa organización a la guerra del Paraguay como otro hecho histórico complejo, lo que se empieza a dar es justamente una sistematización de las instituciones artísticas modernas con la aparición de cafés y clubes, asociaciones civiles, para la circulación, digamos, esto va justamente, permite el crecimiento de la circulación de obras
de arte, de pintura, exhibiciones de pintura en diferentes establecimientos comerciales como pueden ser los almacenes que se van instalando o ferreterías. También empieza un sistema de becas públicas, nacionales y provinciales, y los primeros monumentos para conmemorar este panteón de héroes, San Martín y Belgrano. El desarrollo de los monumentos públicos conmemorativos va a tener una fuerte presencia en la última década del siglo XIX y la proyección hacia el centenario, con ciertas dificultades en términos de poder llevar a cabo la obra pública, y esto es como un capítulo que se tendrá que ver en su momento más complejo, la relación entre lo que pueden ser los estilos escultóricos de los primeros artistas como Caferata, por ejemplo, la presencia o el encargo de una escultura más académica y canónica a artistas franceses e italianos, y la formación de escultores locales como puede ser justamente a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, Rogelio y Urquia. Bueno, el periodo entonces ya afianzado de la década del 70 hacia el centenario tiene que ver justamente con la formación de un campo artístico, de un sistema de las artes modernas, donde empiezan a perfilarse estas instituciones como la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, el Ateneo, la formación de la Academia Nacional de Bellas Artes en la década del 90, la formación del Museo Nacional de Bellas Artes en el 95, la presencia de escritores que van a oficiar de críticos de arte, o artistas que van a ser críticos de arte, como Eduardo Schiaffino en una labor de gestión para formar la Escuela Argentina, acompañando a los grandes terratenientes a Europa para adquirir obras europeas y conocer los principales museos como el Louvre. Luego obras como, colecciones como las de Santa Marina y Guerrero, que van a constituir las primeras colecciones públicas al donarlas y así habilitar el Museo Nacional de Bellas Artes. En ese contexto, la pintura empieza a tener el sentido de bellas artes, ya no va a ser solamente un uso político, pedagógico, instrumental para la constitución de la nación argentina, sino que empieza este proceso, como en Europa, de una autonomía de la pintura en función de su ampliación temática, de los debates estéticos, de la incorporación rápidamente del academicismo, del eclecticismo, en tanto se puede transitar un estilo u otro, como de las primeras batallas impresionistas y realistas, y todo esto atravesado por un debate sobre qué es el arte nacional, la formación de la escuela argentina para que Afino va a estar convencido dentro del núcleo de la generación del 80 que la creación de una escuela argentina de bellas artes va a posibilitar alcanzar ese grado de civilidad que es el debate de la generación del 80 respecto de civilización y barbarie, ¿no? Además, esto se apoya en la competencia de los artistas argentinos con los envíos internacionales a la Exposición de París del 89, a Chicago en el 93 y a Saint Louis en 1904. Bueno, tenemos por ejemplo acá el episodio de la fiebre amarilla de Blanes, una obra como muy convocada en estos días, pintada a partir de un suceso concreto que tiene que ver con esta situación que se vive en Buenos Aires y que lleva a una transformación demográfica y urbanística, y esa zona del Bajo va a quedar despoblada y va a ser el escenario posterior de los grupos inmigratorios, donde se van a sentar en los conventillos, en las viviendas multifuncionales, y el patriciado se va a trasladar al norte, digamos, a la zona de Belgrano. La imagen muestra justamente las víctimas de la peste y la presencia del doctor Roque Pérez y Manuel Argerich, que van a establecer las primeras bases de salud pública, y entonces esta obra se entiende que
se exhibe en el Teatro Colón para que la gente tome conciencia de las necesidades de salubridad. Para justamente estas décadas que habíamos comentado, hay muchos artistas que están formándose, completando su formación europea: Ángel de la Valle, Giudice, Cafferata, Sivori, de la Cárcova. Cándido López va a pintar la Guerra del Paraguay de una manera antiacadémica, descriptiva, intensamente vinculada a las sensaciones, pero también a un registro como el cartográfico, a un tipo de representación justamente antes de estas narrativas que ustedes están viendo, ¿no? Sino más bien este mundo de la descripción. Eduardo Sivori pinta en Francia El despertar de la sirvienta o El despertar de la criada, El Eve de la Bonne, y la exhibe en la Sociedad Estímulo en 1887, provocando ese escándalo que se comenta en los textos, escándalo que tiene que ver no solo por el desnudo, sino por la crudeza, digamos, de ser realista y además en un ambiente lúgubre y además poner en primer plano una mujer que está dedicada de las clases inferiores y que está dedicada al servicio de las clases superiores. Esto es lo que provoca a través del surrealismo social una alteración, digamos, en el orden de lo que se espera como esa escuela incipiente de Bellas Artes. Por supuesto que el cruce o las analogías con Courbet están ahí en lo que es la importancia de una belleza singular y el mostrar los cuerpos reales, de alguna manera. También el desnudo provoca, con la obra de Eduardo Schiaffino, estas conmociones, y si bien hay mayor sutileza por estos paños azules aterciopelados y el clima simbolista modernista, es inquietante porque es un cuerpo como más andrógino, si se quiere. Esto es lo que va a discutir la crítica en su momento. Bueno, una obra que sí es aprobada por la sociedad porteña en esos años y sin embargo resulta extremadamente crítica, es La Vuelta de Malón de Ángel de la Valle, pintada en 1892 y exhibida en la Expo Internacional de Chicago en el 94, obteniendo una mención. Se vuelve a mostrar en el Ateneo cuando regresa en el 94 y es aclamada por el público. Pero bueno, esta obra tiene como esta paradoja de ser impactante en términos de preciosismo técnico y además plantear esta crudeza para una revisión historiográfica, crudeza que es celebrada en ese momento porque está justamente consolidando, cristalizando este motivo iconológico, iconográfico, que es el del Malón y las cautivas, que pasa a ser el estandarte de justamente la civilidad frente a la barbarie, ¿no? Y que se corresponde con estos procesos de eliminación de los pueblos originarios con la campaña del desierto, básicamente. Hay otros episodios, la campaña del desierto durante el gobierno de Ortega. En ese mismo contexto, digamos, estas obras son como claves en esta constitución de una escuela moderna, ¿no? Lo que Laura Malosetti llama los primeros modernos en Argentina. Ernesto de la Cárcova pinta en Italia Sin pan y sin trabajo y la exhibe también en Buenos Aires en el 94, también generando una crítica en el público y en los escritores que consideran que no existe esta realidad en Buenos Aires y sin embargo es una realidad que está porque a partir del 90 se pulsan las primeras huelgas, hay una falta de trabajo, hay fábricas cerradas y hay un grupo inmigratorio que constituye la clase trabajadora, la clase obrera, esa clase empobrecida temprana. Mientras que esta misma idea de representar las clases populares
se va a dar con Pío Colidavino, integrante del grupo Nexus, y ya en los primeros años de 1900, no es que exista la prosperidad, pero hay un intento de transformaciones político-económicas, ideológicas, de cara al centenario, de cara a las fiestas que se van a hacer por el centenario de la Revolución de Mayo, y en ese contexto se piensa ya la ubicación de Argentina como el granero del mundo, y de alguna manera hay que manifestar también ese optimismo y ese bienestar, incluso de las clases populares, con esta hora del almuerzo más costumbrista que realismo crítico respecto de la Cárcova, esta hora del almuerzo de Pío Colidavino, que por otra parte es el gran pintor de estos paisajes urbanos y suburbanos y de las clases trabajadoras, conformada por las capas inmigratorias. En la década del 10, bueno, aparece la necesidad de constituir, de reforzar este sistema de las artes con el Premio Nacional, con las muestras del centenario, y además, junto con el grupo Nexus, está la presencia de otros artistas independientes como Martín Malarro, que también la historiografía clásica dice que introduce el impresionismo en la Argentina, pero más allá de si lo introduce o no y qué tipo de impresionismo, pinta la naturaleza, pinta los paisajes naturales y utiliza parte del programa impresionista, ¿no? Con los colores, con el tipo de pincelada y con el modelado del color y el aplanamiento de los espacios y de los volúmenes. Es una pintura pictórica, como decíamos respecto de la clase anterior, y además entiende que la naturaleza, la pintura de la naturaleza es el escenario para poder hablar de las de algo de la identidad nacional. Además, su labor como educador lo lleva a escribir y a tratar de implementar un plan de dibujo del natural en las escuelas primarias. Bueno, acá mis amigos los árboles, una pintura que pertenece a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes, y como él dice, y para cerrar, para fundamentar la pintura nacional es necesario que olvidemos casi lo que podamos haber aprendido en las escuelas europeas. Es preciso que frente de la naturaleza de nuestro país imaginemos sus misterios, explorando, buscando el signo, el medio apropiado a su representación. Bueno, esta es la idea de Malarro y esto va a pasar luego